Es el hecho cuando el Señor Jesucristo escogió a los 12 apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Judas Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Bartolomé, Judas Tadeo y Simón. Aunque más adelante vemos que Judas Iscariote era un falso creyente, un traidor, ladrón, que terminó muerto y que fue reemplazado por Matías, el cual fue contado con los apóstoles. Estos hombres eran los acompañantes del Señor Jesucristo, escuchaban de primera mano sus enseñanzas, sus explicaciones acerca de la palabra de Dios. Ellos estaban siendo instruidos por la misma fuente de sabiduría celestial, por el Maestro de Maestros, por el Dios hecho hombre. Y lo que uno espera de personas que están siendo instruidas de esta forma tan especial es que se llenen de ese conocimiento impartido y hagan notoria a través de su vida. Sin embargo, en varias ocasiones podíamos notar cierta imprudencia y afán y mal proceder en estos hombres que acompañaban al Señor. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículos 52 al 55, Jacobo y Juan, porque no los dejaron entrar en cierto lugar, le propusieron al mismo Señor Jesús que si podían mandar fuego del cielo para consumir a esas personas a los que el Señor los reprendió por esa actitud que tenían. También vemos en Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48, que lejos de toda humildad se pusieron a discutir sobre quién de ellos sería el mayor, lo que llevó al Señor a darles una respuesta ejemplar, poniéndoles a un niño por medio, enseñándoles así que el más pequeño de todos es el más grande en el reino. Podríamos pensar que por estar ellos al lado del Señor serían personas maduras, por decirlo así, amorosas y humildes de primera mano. Pero vemos que en estos momentos en donde ellos estaban con el Señor, mostraban muchas falencias e inmadurez, altivez. Incluso uno de los más representativos de los apóstoles lo negó. Y durante su pasión y muerte, todos ellos lo abandonaron. Entonces podemos ver que los apóstoles eran hombres sujetos a pasiones que debían día tras día perdón, escuchar a su Señor y obedecerle. Debían mortificar su pecado, como también negarse a sí mismos. Ellos estaban en un proceso con su Señor, y aunque habían otros discípulos que le servían y aprendían de él, los apóstoles se constituyeron en esos hombres que habían sido escogidos de manera especial para la tarea de llevar el evangelio al mundo. Vemos que ellos no se apartaron de su Señor al comienzo de su ministerio. Sin embargo, el Señor les deja claro que las cosas van a cambiar para ellos. Acompáñenme, hermanos, al texto que leyó nuestro hermano Carlos en Lucas capítulo 22, versículos 35 al 38. Lucas capítulo 32, versículos 35 al 38. Gracias, hermano. Gracias. Lucas 22, 35 al 38. Síganme en sus Biblias. Así dice la palabra del Señor. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que estaba escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Amén. Veamos en esta mañana 2 puntos de un título que le he puesto: es Cristianos a ser valientes. Ese es el título que le he puesto a la enseñanza de hoy. Cristianos a ser valientes. 2 cosas resalto. En primer lugar, cuando las circunstancias sean favorables. Y en segundo lugar, cuando las circunstancias no sean favorables. Cristianos a ser valientes
Dos puntos: cuando las circunstancias sean favorables y cuando las circunstancias no sean favorables. Veamos en primer lugar, cuando las circunstancias sean favorables. Versículo 35 de Lucas 22. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Cuando el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio estando en esta tierra en la compañía de sus discípulos, podemos ver que todo giraba en torno a Él. A Él estaban atentos, a Él lo escuchaban, a Él le preguntaban, a la gente lo buscaba a Él, la gente le preguntaba a Él, todos se maravillaban de sus enseñanzas, incluso a Él era quien odiaban, tentaban y perseguían para matar. Él era el que estaba en la mira de todos. Y era tan evidente y tan cierto esto, que cuando envía a los discípulos a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, les dijo en Lucas capítulo 9, versículos 3 y 4, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Lo que nos muestra el texto es que los discípulos simplemente obedecieron a su Señor y salieron, no teniendo necesidad de nada, ni preocupación por nada, sino que cada circunstancia para ellos donde iban era favorable. En Lucas capítulo 10, versículos 3 al 7, le dice a otros 70 de sus discípulos, a los cuales envió de dos en dos. Dice el texto: id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. El Señor mismo se encargó de que ellos siempre tuvieran lo que necesitaban. Igualmente encontramos en los evangelios de Mateo, en el capítulo 10, versículo 10, y en Marcos, capítulo 6, versículos 8 y 9, que el Señor envía a sus discípulos dándoles las mismas indicaciones. No lleven ni alforja, ni calzado, ni dinero. Y noten que según lo vemos aquí en este versículo 35 de Lucas 22, ellos no llevaron en la comisión que les mandó el Señor ni bolsa, ni alforja, ni calzado. ¿Qué es la bolsa? La bolsa se refiere a una billetera o lugar donde se guarda el dinero. ¿Qué es la alforja? Una bolsa o mochila de cuero que usan los viajeros para guardar provisiones alimenticias. Y el calzado se refiere a unas sandalias. Quiero resaltar tres cosas aquí y que apuntan a la confianza que los discípulos le tenían a su Señor. En primer lugar, las condiciones en las que los manda el Señor son precarias. Son precarias. Es decir, ellos no contaban con los recursos necesarios o suficientes para salir a la comisión que el Señor les había mandado. Además, clima cálido, lluvia seguramente, terrenos calientes, llenos de piedra, animales peligrosos. Sin embargo, ellos salieron y no les faltó nada. En segundo lugar, si Cristo como creyente me da un mandamiento a mí, me da una orden, creyentes, unas directrices que debo llevar a cabo, no debo dudar en obedecer. No importa si no gano riquezas, no importa si no gano fama o poder o el aplauso de la gente, no importa si soy pobre o tengo problemas o necesidades por doquier, no importa. Es la voz de Cristo y nada hay más valioso y precioso que obedecer su voz, estar a sus pies mientras me habla y cumplir esa voluntad de Él para mí. Eso es lo más precioso. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Obedecieron a su Señor. Por eso no vemos a ninguno quejarse ni lloriqueando por ir en estas condiciones, sino que yendo a donde los mandó su Señor. ¿Y saben qué? No les faltó nada. Esta es la actitud de estos creyentes.
Esa es la actitud de cada creyente. Ellos no tenían por qué preocuparse de esas cosas básicas que necesitaban, porque el Señor se encargaba de dárselas. Y en tercer lugar, vemos que ellos cuando fueron a la comisión que les encargó el Señor, no los persiguieron, no los atacaron, ni los amenazaron para que no predicaran, ni mucho menos los encarcelaron. Nada de eso. Ellos fueron a realizar este servicio del Señor sin la presión de la persecución sobre sus vidas, lo que seguramente les hizo más llevadero el trabajo. Es por eso que ellos mismos, al ser testigos de todo ese cuidado que el Señor ha tenido para con ellos, responden al Señor ante la pregunta que les hace de que si les faltó algo a pesar de ir en condiciones tan difíciles, algo les faltó a ustedes, díganme. Y ellos respondieron, no, nada, no nos faltó nada. Esa fue la respuesta de ellos. En ningún momento nos dejaste solos. En ningún momento nos desamparaste. Siempre estabas pendiente de nosotros. Tu bondad era evidente en cada momento que satisfacíamos nuestras necesidades. Cada vez que les abrían las puertas de las casas a donde ellos llegaban y recibían refugio y sustento, ellos veían en todo esto la mano del Señor al cuidado de ellos. Sin ninguna duda, la presencia física del Señor era muy importante para ellos, como que los llenaba de aliento, de valor, de confianza. Importante era para ellos que Él estuviera allí a su lado. Sin embargo, las cosas no siempre serían así. De allí lo que les va a decir ahora, lo que nos lleva al segundo punto, cuando las circunstancias no sean favorables. Versículo 36 al 38, leo inicialmente el versículo 36. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. El Señor en estos momentos le va a advertir a sus discípulos que las cosas van a ser distintas a como eran antes. Es por eso que Él usa la expresión, pues ahora. Ahí aparece, hermanos, indicando con esta expresión que las cosas hacia el futuro van a cambiar, partiendo del hecho de que llegaría el momento en que Él, hermanos, Él no estaría físicamente con ellos, lo que sería para ellos motivo de tristeza y de desaliento. Pero además de eso, una vez que el Señor es arrestado y muerto en la cruz, se desataría algo que no habían experimentado. Aquellos que eran llamados los del camino, aquellos que eran llamados cristianos, y todo porque al ver su estilo de vida, creyentes, porque al ver su estilo de vida y enseñanza, serían identificados con Cristo. Cuando te ven a ti, te identifican con Cristo. Tú puedes llamarte el del camino, tú puedes llamarte cristiano, así pasaba con ellos. Tan pronto los distinguían como personas que estaban con Cristo, los perseguían. Miren, tras ser rechazado el Señor Jesucristo, inmediatamente las personas comenzaron a rechazar a sus seguidores, a odiarlos, a perseguirlos. Y estas cosas ya Él se las había advertido a sus discípulos. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El mundo caído en donde vivimos anda en constante rebelión contra Dios, lo que significa que no solo aborrece a Cristo, sino que también aborrece a los que lo siguen. En este mundo donde tú estás creyente. Es por eso que en las circunstancias difíciles que ellos van a experimentar, les debe llevar a aprender a valerse por sí mismos. Ya no está la presencia física del Señor aconsejándoles,
diciéndoles. Ellos ahora tienen que aprender a valerse por sí mismos. Es por eso que ahora les va a decir, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Si tienes dinero, dice aquí el Señor, llévatelo al igual que la provisión para el camino. Ya no es como antes, ¿se dan cuenta? Antes no lo lleves, ahora llévalo. Ellos deben ser conscientes de que cuando vayan ahora a sus viajes misioneros y lleguen a ciertos lugares a predicar el evangelio, no esperen que siempre le van a abrir las puertas para acogerlos y darles provisión. No esperen eso, ya que la gente del mundo que se volvió hostil a Cristo también se volverá hostiles a ustedes. ¿Ven eso, hermanos? Es por eso que los discípulos de ahora en adelante tendrán que tomar la iniciativa y no quedarse con los brazos cruzados. Ellos necesitaban adquirir valor en un grado que nunca antes lo habían tenido. De allí las palabras que continúa diciendo el Señor. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Con toda seguridad, el Señor aquí no está mandando a que los discípulos tomen espadas literalmente para pelear cuerpo a cuerpo contra sus enemigos. Él no está pidiendo esto aquí. En ningún momento el Señor manda a los suyos a que usen la fuerza para defenderse. En ningún momento. Incluso cuando Pedro le cortó la oreja con una espada al siervo del sumo sacerdote, él le reprende diciendo, basta ya, dejad. Aquí el Señor está indicando que Él no está promoviendo el uso de espadas a sus discípulos para defenderse de sus enemigos. Creyente no debe ser un peleón. Ahora, si tomamos la palabra espada de forma figurativa, que es lo más seguro que se debe tomar, el Señor está indicando con esta palabra que los discípulos que están a punto de enfrentar circunstancias bien difíciles y adversas necesitarán ser valientes, no cobardes, porque los cobardes no entran al reino de los cielos. Valientes, luchar para no dejar que los venza la adversidad, tener coraje, determinación para echar siempre para adelante y no retroceder en su vida de fe. Confiar en su Señor aún en las más adversas circunstancias, no siempre en la cosa que estoy bien. Ahora, el odio que Cristo y sus seguidores enfrentarían se debe al hecho de que ya todo estaba escrito acerca de Él y su obra. Versículo 37 de Lucas 22. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo con sus apóstoles durante su ministerio aquí en la tierra era que les anunciaba que Él debía morir. Y por eso lo vemos varias veces en los evangelios anunciando su muerte. Tomé dos citas de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Lucas capítulo 18, versículos 31 y 32. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido, afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Él le informaba esto a sus discípulos. Debo morir. Primero la cruz, luego la gloria. Este es el camino que Cristo transitó y este es el mismo camino que nosotros transitaremos y seguimos sus pasos. Por eso, creyente, cobarde no hay. Es por eso que todo esto que se dice de Él, o que está escrito acerca de Él, debe cumplirse. Es necesario que se cumpla.
es necesario que se cumpla para que se cumpla el plan redentor de Dios, para que seamos librados de la ira venidera, para que haya perdón, para que haya reconciliación, para que haya vida nueva, para que venga el Espíritu Santo sobre cada uno de su pueblo, para que haya salvación y vida eterna. Por eso deben cumplirse las cosas acerca del Señor. Es interesante en este versículo 37 de Lucas 22 lo que hace el Señor. Llama la atención y es que Él mismo nos está informando que el capítulo 53 de Isaías se refiere a Él. Él es el siervo sufriente de Jehová, el cual fue contado con los inicuos o los malvados o los injustos. Lo que se refiere específicamente a la muerte del Señor en lugar de los pecadores que Él vino a salvar. Isaías capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Miren lo que continúa diciendo, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Interesante que este tema se asocie, se dé hoy teniendo cena en la iglesia. Lo que indica lo que acabamos de decir, que la muerte del Señor fue de carácter sustituto. Él murió en lugar de los pecadores, el justo que murió por los injustos para llevarlos a Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Cristo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y finalmente, hermanos, lo que está escrito del Señor tiene cumplimiento. Lo que nos lleva a una de las formas más poderosas de sostener la autoridad de las Escrituras, su inspiración y validez de su revelación, y es la profecía de predicción. La profecía de predicción. Ningún otro libro que se hace llamar sagrado en las otras religiones del mundo contiene profecías de predicción, lo que demuestra claramente la naturaleza sobrenatural de la Biblia, la palabra de Dios. Y he traído para ustedes algunas profecías que se cumplieron al pie de la letra en la vida del Señor Jesucristo. Solo algunas. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, se dice que entraría en Jerusalén montado sobre un asno. En el Salmo 118, versículo 22, se dice que sería rechazado por los judíos. En el Salmo 41, versículo 9, se dice que sería traicionado por uno de los suyos. En Zacarías capítulo 11, versículo 12, sería vendido por 30 piezas de plata. No una, ni 10, ni 15, ni 18, 30 piezas de plata. En Zacarías capítulo 11, versículo 13, que ese dinero sería arrojado en la casa del Señor. En Zacarías capítulo 13, versículo 7, sería abandonado por todos sus amigos. En el Salmo 35, versículo 11, sería acusado por falsos testigos. En Isaías 50, versículo 6, sería golpeado y escupido. En el Salmo 22, versículos 7 y 8, se dice que sería burlado. En el Salmo 22, versículo 16, que oraría por sus perseguidores. En el Salmo 22, versículo 18, que los soldados a pie de la cruz se repartirían sus vestidos. En el Salmo 69, versículo 21, que en su sed le darían a beber vinagre. En el Salmo 22, versículo 1, que en la cruz sufriría el desamparo de Dios y que habría de gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Isaías capítulo 53, versículo 9, sería sepultado en la tumba de un rico. Profecía que se cumplió cuando José de Arimatea le cedió su tumba. Cuéntenlas, algunas solamente profecías. Todas estas profecías se cumplieron
al pie de la letra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y no son todas. Y no son todas. Aquí se confirma cómo la Biblia es la palabra de Dios. No hay duda. No tiene comparación con ningún otro Dios, nuestro Dios. Esta es la palabra viva y eficaz de Dios. Única y todo suficiente palabra de Dios. La muerte del Señor Jesucristo traería mucho bien a todas aquellas personas que Él vino a salvar. Sin embargo, significaría para los creyentes ganarse el odio del mundo que odia a Cristo. Y que también los odiaría a ellos. Es por eso que el Señor les advierte que deben ser valientes en medio de este mundo que los odia y tener la conciencia de que aunque el Señor no está físicamente con ellos, nosotros en nuestra conciencia está claramente esta realidad de que el Señor Jesucristo está acá en nosotros y es el noble sostén de nuestra esperanza. No importa que no lo veamos como pasó al comienzo cuando Él llegó a la tierra. Él está con nosotros y lo estará hasta el fin del mundo. Esta es nuestra confianza. El día que yo deje de creer eso, voy a desfallecer. Ningún creyente puede dudar que el Señor está con él. Ninguno. Él es nuestra fuerza. Por eso es que vamos adelante en esta vida difícil y complicada, en este mundo caído. Porque yo tengo conciencia de que mi Señor está conmigo y Él vive. No sé qué problema crees tú que tienes, hermano, que te pueda amargar la vida. No sé qué problema crees tú que tienes. El Señor es suficiente. Debe ser suficiente. Debe ser tu todo. Ampárate y confía solamente en Él. Luego de que el Señor les deja claro que Él debía morir en la cruz del Calvario y cumplir así lo que está escrito de Él, lo que generaría para ellos persecuciones venideras de parte del mundo hostil donde viven, los discípulos no entendieron eso. No lo entendieron. Versículo 38 de Lucas 22. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y Él les dijo, basta. Ni idea tenían en ese momento de lo que el Señor les estaba diciendo. Los discípulos todavía estaban pensando en las palabras que Él ya había dicho en el versículo 36, cuando dijo, el que no tenga espada, venda su capa y compre una. Ellos creían que eso era algo literal. Aquí están las espadas, Señor. No entendían nada de lo que le estaba diciendo. Ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Como si el Señor les hubiese estado hablando de la necesidad de tener y usar espadas literales. Él no estaba hablando de eso. Él no estaba hablando de eso. Aunque Cristo triunfaría sobre el mundo hostil, sobre el diablo, sobre la muerte, aunque Él triunfaría, los vacilantes apóstoles no podían estar seguros de que ellos también lo harían. Pero en estos momentos que le respondieron de esta manera al Señor, mostraron su confusión y falta de entendimiento acerca de lo que el Señor les dijo. Qué peligro, hermanos, cuando leemos la Biblia y no la entendemos y creemos que estamos viviendo un cristianismo, lo que estamos haciendo es confundirnos más. Estaban confundidos. El Señor se dio cuenta de esta confusión y lo que le dijo fue,
basta. Es como si le hubiese dicho, hasta aquí se llegó, hasta aquí llegó el asunto. No hay nada más que decir. Silencio, por favor. No hay nada más que decir sobre el tema. Entonces, hermanos, todo creyente alcanzará la gloria. Eso es seguro. Todo creyente alcanzará la gloria. Eso es seguro. Pero mientras esté en este mundo caído, tiene que luchar. Y no esperar nada bueno de este mundo que aborrece a Cristo. Eso lo debe tener claro el creyente. ¿Y saben qué? Gracias a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, tú creyente vas para la eternidad. Amén. Vamos a aplicar la enseñanza diciéndole unas breves palabras a los cristianos y luego llamando a los incrédulos a que venga el Señor. Lo primero que le quiero decir al creyente en este tiempo de aplicación es que no pienses nunca que el cristianismo implica una vida sin problemas. No pienses nunca. No pienses que el cristianismo es una vida sin ningún tipo de adversidad. Pueda que te la pases sufriendo toda tu vida de cristiano. Puede ser así. El Señor Jesucristo te garantiza la vida eterna. Te garantiza su presencia contigo siempre. Pero no te garantiza que no vas a tener problemas. Al contrario, si tú allí donde estás has vivido tu cristianismo con seriedad y resuelto a tomar la cruz cada día, seguramente eso te ha causado problemas con la gente incrédula. Seguramente. Si no, te confundirás con ellos y serás uno más del montón. El creyente no es del montón. El creyente es hijo de Dios, redimido, perdonado, en donde mora el Espíritu Santo. No somos del montón. Y si yo estoy viviendo en santidad, dando testimonio de Dios como debe ser, este mundo, este sistema de pensamiento se vendrá contra mí. Y el diablo me estará acechando para destruirme. Creyente, pueda que nunca tengas descanso de tantos ataques. Pueda que tú nunca tengas descanso de los problemas, de tus malestares, de tus enfermedades. Pueda que nunca tengas descanso de eso. Si tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios que se ha resuelto en su corazón glorificar a Dios con su vida, pueda que nunca tengas descanso de tantos ataques. Y aunque tu cuerpo se vaya desgastando, se vaya pasando la juventud, veas a los demás divertirse, pasear, gozar la vida, no te distraigas de la meta por alcanzar. Porque ellos andan buscando migajas y a ti te espera la gloria eterna. En segundo lugar, para el creyente, si oyes la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Tu tiempo para obedecer a Dios es hoy. Creyente, no esperes que tus circunstancias mejoren para servir a Dios. No esperes eso. No lo esperes. No esperes
a que tus circunstancias laborales mejoren para servir a Cristo. No esperes eso. No lo esperes. No esperes hasta que todo te esté saliendo bien para servir a Cristo. No lo esperes. No esperes que el cansancio secular te impida servir a Cristo. No impida, no lo hagas. No esperes que la temperatura de tu ciudad mejore para servir a Cristo. No lo esperes. Eso no importa, hermanos. Creyente, no te compares con otros creyentes para servir a Cristo. Es que si aquel no va, yo no voy. Y si aquel va, yo voy. No hagas eso, creyente. Y me enojo con el que no sirve, con el que no trabaja. ¿Acaso no entiendes que hay un Dios soberano y que te escogió a ti para esta labor? En vez de quejarte y murmurar de tu hermano, sírvele y dale gloria a él. Te escogió a ti. De tanto te escogió a ti para que le sirvas. Los apóstoles, a pesar de la falta de entendimiento que tenían en algunas ocasiones, la tenían clara. Es a Cristo a quien debemos escuchar y es a Cristo a quien debemos obedecer. Entonces, cada creyente que está aquí debe tenerla clara. Es a Cristo a quien debe escuchar. Creyente, tú debes escuchar a Cristo y es a Cristo a quien tú tienes que obedecer. O si no, ¿qué hacemos aquí? En tercer lugar para el creyente y último lugar, la adversidad no es fácil asimilarla. No es fácil. El sufrimiento no causa risa. Y a veces es duro no tener reposo de tantos problemas. Se termina uno y viene otro. Se acaba este y vienen dos más. Y entonces, ¿cuándo reposo yo de eso? Una ola llama a otra a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pasé la primera ola y estoy sacando la casa y viene la otra. Pasé esta y viene otra. Y después viene otra y entonces no descanso. Problemas, dificultades, necesidades. No descanso. Y puede que tú no descanses de eso, creyente. Y te desesperes tanto por eso que llegues al punto de deprimirte, de desesperarte, de enojarte, de entristecerte, de sentir autocompasión. En este punto te quiero decir, creyente, confía en aquel que murió por ti. Dio su vida por ti para que no vayas al infierno. Dio su vida por ti para darte vida eterna. Creyente, espera en el Dios de tu salvación. Y finalmente vamos a hacer una invitación a aquellas personas que no creen en el Señor. Para aquellos que no creen. O para aquellos que se hacen llamar cristianos, pero no pasa nada en su vida, no hay cambio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo incrédulos seguirán en rebeldía contra Dios? No te hemos advertido que va para el infierno si no buscas a Dios. Y eso es terrible. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a despertar? Si me hago llamar creyente, ¿hasta cuándo voy a despertar? ¿Hasta cuándo, amigo incrédulo? ¿Hasta cuándo te burlarás de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirás desafiando al soberano? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirás teniendo en poco a Dios?
¿Hasta cuándo preferirán mejor el infierno que la vida eterna? ¿Hasta cuándo? Gemir y gemir en la condenación cuando estés en el infierno si no te arrepientes. Jóvenes, tienes que arrepentirte. ¿Crees que esta juventud tuya no pasará? ¿Crees que tu belleza no pasará? Te puedes morir siendo bello o bella y sin Cristo te vas para el infierno. ¿Si quieres irte para el infierno, incrédulo? Joven, adulto. ¿Prefieres el infierno? El lugar donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, el lugar de las tinieblas. ¿Prefieres el infierno eterno? ¿A quién le echará la culpa cuando estés condenado? Tú eres responsable por no buscar a Dios. Nadie es responsable, tú mismo lo eres. Y tú te condenarás y sigues en tus pecados. Y seguramente esta es una mala noticia. Esta es una mala noticia. Es una malísima noticia. Tu pecado es el peor problema. Y por no arrepentirte y por gustarte ese pecado y por deleitarte en tu pecado te vas a condenar. Es una mala noticia. El infierno es una mala noticia. Te traigo una buena noticia ahora. Te traigo una buena noticia. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, Dios mismo encarnado, vino a esta tierra a morir en una cruz. Y escucha, incrédulo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No te pierdas, no te pierdas. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad y ven a los pies de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey que estás en el cielo. Insistimos, nadie es suficiente para estas cosas de arriba, Señor. Quiero rogarte para que nos ayudes cada día a ser valientes, a luchar, de tal modo que no te deshonremos a ti. Al contrario, te honremos con nuestra vida. Haznos despertar como creyentes para vivir en santidad. Pero también haz despertar al incrédulo para que se arrepienta y venga a tus pies. Gracias por todo, Señor. Gloria a tu nombre por siempre. Te rogamos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén.